quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Estás listo para nuestra clase de hoy? Nosotros sí. Soy tu maestra Juana Cruz. Estaré contigo acompañándote en este hermoso viaje por el mundo del saber. Como sabemos que te encanta aprender, siempre preparamos temas especialmente para ti. Sí, especialmente para ti, para que lo disfrutes y aprendas. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora. ¿Y usted? Muy bien, ¿ya estás lista para aprender? Estoy lista. Perfecto, pues acompáñame a ver la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Ya te lavaste las manos? Yo sí me lavé las mías. Todos debemos de hacerlo. Simplemente con agua y jabón, en ese lavado de manos, nosotros podemos evitar muchas enfermedades. Dentro de ellas, el COVID-19. Haz tu parte y sé responsable. Bien, Neurona, ¿qué te parece si ahora vemos que trabajamos la clase anterior? Me parece excelente. En la clase anterior aprendimos que las propiedades matemáticas son cualidades de los objetos matemáticos, características particulares de una operación matemática. También vimos que una desigualdad matemática es una proposición que expresa que una expresión no es igual a otra y utiliza los siguientes símbolos: mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Las desigualdades se pueden representar en la recta numérica y poseen las siguientes propiedades. Número 1. Si sumamos el mismo valor o ambos miembros de la expresión, la desigualdad se mantiene. Número 2. Si restamos el mismo valor a ambos miembros de la expresión, la desigualdad también se mantiene. Número 3. Si multiplicamos o dividimos a ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia el sentido. Si lo hacemos con un número positivo, este mantiene el mismo sentido. ¡Wow, Neurona! Pero aprendimos bastante en la clase anterior, ¿verdad que sí? Todos estamos aprendiendo. Y así es. Ahora, ¿qué te parece si nosotros vamos a descubrir cuál es la palabra clave del día de hoy? ¿Sí? ¿Estás listo? Pues la palabra clave del día de hoy es elementos. Elemento. Se refiere a un objeto particular de un conjunto. Por ejemplo, cuando X es un elemento del conjunto A, esto se indica con la notación XEA y se lee X pertenece a A. Cuando hablamos de elementos, normalmente nosotros lo vamos a relacionar con diferentes partes de una expresión, sea esta matemática o no. Perfecto. Ahora bien, el tema que nosotros vamos a trabajar tiene mucha relación con lo que son los elementos. ¿Qué vamos a trabajar? Pues las inecuaciones y sus elementos. Así es que quédate conmigo porque sé que vas a aprender un montón. Te cuento que según la Oficina Nacional de Estadística, en un artículo que publicaron en el año 2017, la población de la República Dominicana aumentó más de 10 veces la cantidad que había. Y esto en poco menos de 90 años. Y tú dices, bueno, pero eso no es tanto. Sí, pero mira, te voy a dar otro dato. Según ellos, en esa misma época, pues la población llegó a lo que le llaman el tope biológico. ¿Qué es esto? Bueno, pues cuando en una familia una mujer tiene un promedio de 8 hijos. O sea que para esa fecha, cada una de las mujeres en promedio tenía alrededor de 8 hijos. Ya iba cambiando la cosa, ¿verdad que sí? Dentro de ese mismo artículo también nos explicaba que de cada 4 habitantes, habían 3 que vivían ya en la zona metropolitana o en la zona urbana. Eso está bien, pero ¿qué pasa con esto? Que esto obliga a que la distribución se haga de manera diferente, sobre todo la distribución de los servicios sociales. Por ejemplo, la distribución de lo que es la energía eléctrica, el agua potable, los servicios de salud y así en adelante. Todo esto
nos lleva a la conclusión de que cuando se distribuye tanto para una sola parte, la otra parte va a quedar en desigualdad. Bien, en la clase anterior ya habíamos visto lo que es una desigualdad. Incluso la definimos, pero también decíamos cuáles son los términos o cuáles son las partes que tiene esa desigualdad y los símbolos que utiliza. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una desigualdad viene acompañada de una incógnita? Pues ya ahí me cambia ligeramente, ¿verdad que sí? Ahí se me convierte en una inecuación, ¿sí? ¿Qué es una inecuación? Vamos a leer esta definición. Nos dice que podemos decir que una inecuación es una desigualdad que contiene al menos una variable para la cual existe un conjunto infinito de valores para que ésta sea verdadera. Así nos dice esa definición. Y en palabras llanas, ¿qué quiere decir eso? Sencillo, que si tú tienes una desigualdad, pero a esa desigualdad tú le vas a agregar una incógnita, pues ya tú vas a tener una inecuación. Perfecto, ¿quieres ver algunos ejemplos? Sí, vamos a ver algunos. Si tú tienes la expresión 3x más 7 mayor que 4, podríamos decir que esa es una inecuación. Hacemos otro. 2n menos 5, ¿verdad? 2n menos 5 menor que negativo 8. Ahí tenemos otra inecuación. Y por último, vamos a tomar el ejemplo m más 5 menor o igual a negativo 2m menos 4. Perfecto. Ahí tenemos 3 ejemplos de inecuaciones. ¿Qué tenemos en ellos? Fíjate, lo primero que identificamos en ella son los signos. Fíjate ahí. Tiene signos de desigualdades. Bien, o sea, tengo una desigualdad. Esta parte de aquí es diferente a esta parte de aquí. Ahora bien, aparte de esa desigualdad, tenemos incógnita. ¿Cuáles son las incógnitas? Las cantidades desconocidas. Ya tú conoces ese término. ¿Cuál es la incógnita en esta parte? X. ¿Cuál es la incógnita aquí? N. ¿Y cuál es la incógnita aquí? M. Cada una de ellas tiene ahí diferentes incógnitas. Bien, a esto le vamos a llamar inecuación. Ahora bien, una inecuación puede ser lineal o puede ser de otros grados, ¿cierto? Eso es sencillo. Más adelante tú vas a ver cómo tú lo vas a ir manejando sin ningún problema. Cuando nosotros vemos estas expresiones, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que es una inecuación. ¿Cierto, Neurona? Así es, profesora. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Sí, ya tenemos algunas preguntas vía redes sociales. Pues vamos a contestar esas preguntas. Luis Aquino desde Villamella nos envía la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ecuación e inecuación? Perfecto. Saludos a Luis desde aquí. Pues la diferencia entre una ecuación y una inecuación es precisamente esta parte, el signo o símbolo. Una ecuación es una igualdad. Sin embargo, una inecuación es una desigualdad. ¿Qué implica eso? Que una ecuación va a tener las soluciones en un conjunto finito. Y finito no de fino, no. Finito, sino que tiene pocos elementos. Ahora, una inecuación va a tener soluciones infinitas. Cuando yo tengo una inecuación, yo puedo tener muchas soluciones. Si lo que tengo es una ecuación, pues voy a tener las soluciones más reducidas. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es, profesora. Kelvin Brazovan desde Liguero nos envía lo siguiente. ¿Dónde encuentro los datos que usted dio al inicio? Me sirven para la infografía. Excelente.
significa que él está trabajando con su cuadernillo, ¿verdad que sí? Esos datos están publicados en el portal de la Oficina Nacional de Estadística. Incluso en tu cuadernillo te hace referencia a él, no precisamente a ese artículo, pero sí a otros artículos que están ahí, lo puedes buscar. Están en el dominio público. ¿Algo más, Neurona? No, profesora. No, entonces ¿estás lista para resolver una actividad? Estoy lista. Prepárate entonces y en casa prepárense también con todos sus materiales ahí a mano. Te voy a dar una actividad bien bonita, pero sencilla. ¿En qué va a consistir esa actividad? Te voy a dar varias expresiones y tú desde casa me vas a decir cuáles de esas expresiones no son verdaderas. Me la vas a marcar. ¿Cuáles de ellas son falsas? ¿Entendiste, Neurona? Sí, profesora. Te la voy a leer todas primero, luego te voy a dar 5 segundos y tú la vas a analizar y luego me vas a decir cuál de ellas es falsa. Bien, comenzamos. Dice la primera. Una inecuación es una desigualdad. La segunda. Las desigualdades expresan que dos objetos son distintos. La tercera. Toda desigualdad es una inecuación. Y la cuarta. Las inecuaciones no tienen incógnita o variable. La número 5 y última nos dice, toda inecuación expresa una desigualdad. Te doy 5 segunditos y tú me dices cuál de esas no son verdaderas, cuál me está diciendo algo ahí falso. Bien, comenzamos a contar desde ahora 5 segundos. Estoy analizando las expresiones. Ya las tengo, profesora. ¿Ya tiene las respuestas listas? Sí, determino que son dos falsas. Sí, ¿y cuáles serán esas dos? La número 3. Toda desigualdad es una inecuación. Eso es cierto. ¿Por qué, Neurona? ¿Sabes por qué? Porque para que sea inecuación tiene que tener una variable o incógnita. Sin embargo, para que sea desigualdad no tiene necesariamente que tener incógnita. ¿Bien? ¿Habrá otra? También tenemos la número 4. Las inecuaciones no tienen incógnitas o variables. Perfecto. Las inecuaciones no tienen incógnita o variable porque una inecuación sí tiene incógnita o variable. Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece muy bien. Genial. Pues entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestro trabajo. Ya vimos lo que son las inecuaciones. Ahora veamos cuáles son los elementos que constituyen una inecuación. Veamos los siguientes ejemplos. Bien, veamos ahora los elementos que corresponden a una inecuación. Una inecuación está constituida por 3 elementos. ¿Cuáles son? Pues tenemos primer miembro, segundo miembro y el signo o símbolo. El primer miembro se ubica antes del signo de desigualdad. El segundo miembro se ubica después del signo de desigualdad. Y en el centro, para separar las dos expresiones, vamos a colocar el signo de desigualdad. Veamos esto. Si tenemos 5x más 2 menor o igual a 3x más 8. Tenemos esa expresión, pero vamos a poner otra. ¿Cuál ponemos? Negativo 3x más 1. Y aquí le vamos a poner el signo de mayor que y luego 2x menos 4. Aquí tenemos dos inecuaciones, una inecuación aquí y otra inecuación aquí. Como habíamos dicho, el primer miembro se coloca antes del signo de desigualdad. En este caso, aquí tenemos ubicado el primer miembro, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle su nombre. Aquí tenemos primer miembro.
El segundo miembro lo ubicamos después del signo de desigualdad. Por tanto, sería esta parte aquí. Segundo miembro. Y habíamos explicado que el signo es lo que me va a separar cada uno de esos miembros. En este caso, este sería el signo. Menor o igual que. Es importante recalcar o señalar que hay escritores que a esto le llaman símbolos. Vas a encontrar otros escritores que le llaman signo. Aquí podemos utilizar los dos términos, ¿de acuerdo? O sea, tú vas a ver que en una yo podré decir signo, en otra podré decir símbolo. Eso es válido para la misma expresión. Vamos a ver aquí, ¿qué tenemos? Negativo 3x más 1 mayor que 2x menos 4. ¿Cuál es el primer miembro aquí? Pues lo que esté delante del signo. Será el primer miembro. Lo que esté después del signo será el segundo miembro. Y lo que me separa las dos expresiones aquí será el signo. Interesante, ¿verdad que sí? Si te das cuenta, esto es muy parecido a lo que le llamamos anteriormente ecuaciones. ¿Recuerdas? Las ecuaciones también están constituidas de esta manera. Tienen un primer miembro, un segundo miembro y el signo. Con eso, tú relacionándolo una con otro, pues tú vas a poder recordarlo mucho más fácil, ¿de acuerdo? Neurona, ¿hasta aquí cómo vamos? Muy bien, profesora. ¿Lista para una actividad? Así es. ¿Sí? Pues vamos a realizar una actividad, ¿de acuerdo? Acompáñame. Fíjate, en esta actividad yo te voy a dar las expresiones y tú me vas a decir cuáles son los elementos que pueden estar ahí dentro de esas expresiones. Fíjate que estamos hablando de desigualdades, ¿verdad que sí? Ahí tenemos signo de desigualdades, no de igualdad. Entonces tenemos la primera expresión, neurona, y en casa, prepárate. X mayor que 4. ¿Cuáles valores puede tomar X para que esa expresión sea verdadera? Los números mayores que 4 sin incluirlo. Exactamente, como me dice, X mayor que 4, X puede tomar cualquier valor sin incluir a 4, pero tiene que ser mayor que 4. ¿Cuáles podrían ser esos números, neurona? ¿Tienes algún ejemplo de ellos? 5, 6, 7, entre otros. Hasta el infinito, ¿verdad que sí? Es importante recalcar que ahí estamos solamente utilizando los números enteros, pero también X puede tomar valores como fraccionarios o decimales. En este caso solamente estamos tomando valores enteros. Vamos a la número 2. La número 2 nos dice, A es menor que 3. ¿Cuáles valores puede tomar A? Los números menores que 3 sin incluirlo. Exactamente, números menores que 3, como por ejemplo 2, 1, 0, menos 1, menos 2, entre otros. Exactamente, todos los números que sean menores que 3. Pasamos a la número 3, que nos dice Y mayor o igual a 12. ¿Qué valores puede tomar? Los números mayores o iguales que 12. Y en este caso incluye al 12, ¿verdad, neurona? Así es. ¿Y qué valores podrían ser eso? ¿Me puede dar algunos ejemplos? 12, 13, 14, 15, 16, entre otros. Hasta el infinito, ¿verdad? Sí. La número 4 nos dice X menor o igual a negativo 1. ¿Qué valores puede tomar X? Los números menores o iguales que menos 1. Esto es, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, entre otros. Exacto. En ese caso, es bueno recalcar que incluye a negativo 1. ¿Verdad que sí? ¿Qué te pareció, neurona, la clase de hoy? Me pareció muy interesante, profesora. Excelente. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad que sí? Eso está muy bien, eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué tal, neurona, si ahora tú nos das el resumen de hoy?
Por supuesto, como pudimos ver hoy, los elementos son los que se refieren a un objeto en particular de un conjunto, y una inecuación es una desigualdad que contiene al menos una variable, para la cual existe un conjunto infinito de valores que hacen que la desigualdad sea verdadera. Y esta posee varios elementos, que son los siguientes. Primer miembro, es la expresión que está delante del signo de la desigualdad. Segundo miembro, es la expresión que está después del signo de la desigualdad. Signo, es la expresión que separa los miembros de una inecuación y esto indica que ambas expresiones no son iguales. Y por último, vimos la definición de inecuación lineal, que es la que posee variables o incógnitas con exponente 1. Genial, muy buen trabajo, excelente. Estamos felices del trabajo que estamos realizando, tanto el que estamos haciendo aquí como el que estás haciendo en casa. Si quieres verificar otros recursos correspondientes a esta clase, verifica la página que te aparece en pantalla. Te espero en nuestra próxima clase. Y recuerda que las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.